Oremos. Donde tú nos guíes, mi Dios, llévanos con bien, Padre Santo. Y sabemos que vamos a ir con bien porque tú vas con nosotros, Señor. Gracias, Dios, por estos momentos lindos que podemos, Señor, de las muchas bendiciones que tú nos das, dar un poquito para que esta obra siga adelante, Señor. Bendice, Señor, estas ofrendas y bendice al dador alegre, Señor. Y aunque no ha podido dar, Señor, súplele de manera especial para que así pueda hacerlo. Gracias, Dios, por estos momentos lindos que podemos darte de las muchas bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos el reverendo José López Ríos con la palabra de la mañana. Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, hermanos queridos. Dios les bendiga poderosamente. Y qué bueno estar en la casa del Señor. Maravilloso. Quisiera invitarles a buscar en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vamos a buscar en el capítulo 2 y el versículo 20. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Los que lo hayan encontrado digan amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Por favor, tengan a bien sentarse. No, dije mal. Pues me perdonan. Últimamente, siéntense que les voy a decir algo. Siéntense. Les voy a decir algo. Yo no sé, médico, vas a tener que hablar conmigo. Quisiera, el domingo pasado, cuando yo salí de acá, recibí un regaño bien grande. Me dijo mi esposa, no, te vas a molestar por lo que te voy a decir, pero acabas de predicar un mensaje que hace 3 semanas predicaste. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y sí, pues. Después yo lo corroboré con algunos hermanos. Miren, esta es mi manera de trabajar los sermones. Yo durante la semana estoy buscando, ¿verdad?, del Señor el tema. El jueves yo me siento en mi computadora y comienzo a trabajar con el mensaje. Me toma, depende, me puede tomar 4 horas, a veces más, a veces menos. Y el viernes vuelvo sobre el mensaje para revisar sintaxis, alguna que otra palabra que puede estar mal escrita. Reviso los pensamientos, organizo las ideas nuevamente. De igual manera el sábado lo hago igual, estoy trabajando con él. Y el sábado en la noche lo imprimo. ¿Por qué lo hago el sábado de la noche? No vaya a ser que el domingo en la mañana se dañe el impresor y nos quedemos. Bueno, pero sí, en efecto, quiero pedirles excusas a ustedes por eso. Me parece que la primera parte del sermón del domingo entiendo que no lo había repetido, fue la segunda parte. Yo acostumbro poner al final del sermón la fecha en la cual predico y el lugar. Pero ese pasaje en particular, o sea, pues aparentemente, o sea, no sé qué pasó, no estaba. Por lo cual yo deduje que como había hecho un mensaje hace algunos 3 o 4 semanas y no lo había predicado, yo dije, este es el que toca ahora. Así que
discúlpeme, yo he predicado un promedio de 2000 y tantos sermones en los años que llevo aquí, y me parece que es la primera vez que esto pasa. Así es que espero que no vuelva a suceder. Aunque todos ustedes comen arroz y habichuela todos los días y no se cansan, ¿no? Así que, interesantemente, una persona a quien le comenté eso, que vino de visita precisamente, me dice: si usted supiera, pastor, ese mensaje yo lo necesitaba, y me edificó. Miren, o sea que, bueno. Pero al fin y al cabo, la asignación que ustedes tienen ahora es buscar el no temas en nada lo que vas a padecer. Porque a partir de eso, independientemente de donde esté ubicado, que lo podemos buscar ahorita, independientemente de eso, es un mensaje del Cristo resucitado a las iglesias. Y de eso pues vamos a trabajar en esta mañana. También han notado, podrán notar ustedes, que en muy pocas ocasiones yo he predicado sobre Apocalipsis. Y es que, por regla general, la gente tiene una pasión, un desmedido interés por Apocalipsis, cuando realmente Apocalipsis, como vamos a trabajar eso hoy, es un libro críptico. ¿Qué quiere decir críptico? Quiere decir que es un libro de imágenes, de señales. Un libro que va dirigido a determinado grupo de creyentes y que no se puede tomar literalmente. Todavía hay personas que piensan que Apocalipsis es literal. No lo es. Pero de eso vamos a hablar entonces en esta mañana del Señor. Apocalipsis es una palabra griega que quiere decir revelación. Es apocalipsis, quiere decir revelación. Es el último libro de nuestra Biblia y se nos dice que fue escrito por Juan el apóstol. Según le fue revelado a él en una visión mientras estaba desterrado en una isla llamada Patmos, en Grecia. Era una isla pedregosa, con un sol ardiente, y solo se podía vivir en cuevas, porque era donde único se podía refugiar sobre el calor que hacía. Y en aquella soledad, aquel anciano de 100 años experimentó una visión gloriosa, una visión de los últimos días, donde el mal era derrotado y triunfaba el bien. Ese libro, como dije, es un libro críptico, y al decir esto, como les pude decir, es escrito en términos e imágenes que no todo el mundo podía entender, y era la intención que solamente los cristianos podrían entender aquel libro, porque si ese libro caía en manos del gobierno romano, iba preso todo el mundo, porque el cristianismo estaba prohibido en ese tiempo. Es un estilo literario expresado en términos de imágenes, y no todo el mundo lo iba a entender. Es un libro que está lleno de simbolismos, y como dije anteriormente y repito, no puede ser tomado literalmente. Hay un ejemplo. Cuando usted lee Apocalipsis, va a leer que hay, por ejemplo, caballos de colores, y cada caballo de estos significa uno la muerte, otro el hambre, otro la guerra y las enfermedades. Pero obviamente nadie verá en el cielo esos 4 jinetes, porque es una figura. Es una figura metafórica. Se habla de seres de tantas alas, de 4 caras, y así sucesivamente. Gran parte del libro de Apocalipsis está tomado de las profecías de Daniel y de Ezequiel del Antiguo Testamento.
En todas las edades, aquellos que han leído Apocalipsis piensan que esto ya nos está llegando, que esto se va a acabar. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando surge la peste bubónica, donde murieron millones y millones de personas, la gente creía que era el fin del mundo, que se estaba acabando todo. Aún más cerca, en las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, que comienza en el 14, termina en el 18, la Segunda Guerra Mundial, que comienza en el 39 de nuestra era y termina en el 45, para muchos iba a ser, especialmente en Europa, iba a ser el fin de la humanidad. Hoy día, la amenaza de una conflagración mundial preocupa a algunas personas, entiéndase la guerra nuclear, de lo cual el señor Putin ha alardeado tanto, donde los científicos aseguran que si se diera, solamente las cucarachas sobrevivirían a ese holocausto mundial. Sería una experiencia de destrucción mutua, y eso mantiene a muchas personas en ansiedad. No hay por qué estar ansioso, porque nuestra vida está en las manos del Señor. No obstante, no importa la época, no importa la situación, hay un mensaje claro, hay un mensaje inequívoco en este pasaje, y es: no cambies, sé fiel. Eso es el mensaje que le está enviando a las iglesias, a las 7 iglesias. No cambies, mantente, sé fiel, porque la fidelidad, mis hermanos, nos habla de mantenernos en la fe, nos habla de tener la convicción de una vida eterna, y eso es angular en nuestra fe. Y obviamente esto exige un estilo de vida particular, de aquel que la vive es bienaventurado, dice la palabra. Entonces debemos aclarar este asunto. Para el tiempo en que se escribe este libro, el pueblo de Dios era perseguido, era sentenciado y era ajusticiado. He hablado en otras ocasiones, y no voy a ser repetitivo, de las maneras tan terribles que torturaban y le hacían daño a los cristianos. Tenían que esconderse para reunirse a orar. Por ejemplo, en Roma, ¿cuál era el lugar donde los cristianos se reunían para orar? En el cementerio. Pero no era un cementerio como el Borinquen Memorial Park o el Cementerio Nacional, que está lleno de verdes pastos y muy bien organizado. No. Aquellos cristianos para quienes iba dirigido este mensaje se veían obligados a buscar lugares oscuros y a veces pestilentes, como eran las catacumbas. Las catacumbas eran túneles donde se enterraban a los muertos, y ahí, debajo de la tierra, se reunían ellos por una razón. A nadie se le ocurriría buscar una reunión de cristianos en un cementerio bajo tierra. Si fuera hoy día, más o menos entiendo yo que los alcantarillados con sus inmundicias vendrían a ser un posible lugar para reunirse si se dieran esas circunstancias. Por eso, porque a nadie se le ocurriría buscar a un grupo de creyentes en los alcantarillados. Sin embargo, aquellas personas que lo hicieron en aquel entonces vendrían a ser ¿qué? Hombres y mujeres fieles. Mucha gente, quién sabe si no se atrevería o se quedaría en la casa, pero esta gente no, a quien va dirigida este libro de Apocalipsis, eran hombres y mujeres fieles, muy fieles. Y aquí existe una paradoja, un contraste, ¿no? Aquellos que tenían la esperanza de una vida eterna se reunían en un lugar de muerte, pero aún reuniéndose en un lugar de muerte tenían la convicción de la eternidad. Las cosas han cambiado un poco. Esos hermanos eran fieles hasta la muerte, y ha habido cambios. Para la llamada iglesia cristiana, cualquier excusa es buena
para no asistir. Por supuesto, hasta que se le aprieta alguna tuerca que solo Dios puede aflojar, entonces somos los más religiosos del mundo y los más devotos del mundo. Y así vivimos, hermanos, como la montaña rusa, arriba y abajo, arriba, en un sube y baja. Y el catálogo de excusas es inagotable. Hoy día hay quien no viene al templo porque el estacionamiento está lejos, otros no vienen porque hace frío o hace calor, otros no vienen porque nadie les saludó, ni el pastor, otros no vienen porque el sermón es aburrido. Hay algunos que no vienen por la amenaza del COVID, pero parece que en el centro comercial no hay amenaza porque van. Y menos en un concierto en el Choliseo, donde todo el mundo está mucho sin máscara. Conciertos cristianos, quisiera decir, porque si usted no lo sabía, algunos llamados adoradores cobran por cantar, cosa inaudita. No son adoradores nada, son estrellas, celebridades. Los adoradores usted los va a encontrar en el templo y no cobran por cantar. Se les da una ofrenda de amor, obviamente, pero así no funciona la cosa. Hay infinidad de excusas o razones que podemos utilizar, pero la Biblia dice que solo los fieles heredarán esa corona de justicia. Y eso sí debe ponernos a pensar, eso sí nos debe poner a analizar. Yo conozco a santos y santas que enfermos, con dolamas aquí y dolamas allá, con situaciones difíciles, todos los días del Señor dicen presente, aquí estoy, no importa la circunstancia, y ya sea en sus casas o aquí, adoran a Dios, porque quiero señalar tampoco que no solamente en el templo se adora, usted adora en su casa, usted adora en el trabajo, su testimonio es algo maravilloso, doquiera usted esté. En el Servicio Postal de los Estados Unidos de Norteamérica hay un lema que dice así: ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la penumbra de la noche impiden a estos mensajeros que completen rápidamente sus rondas asignadas. Ese es el lema del Correo de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada puede impedir que esa carta le llegue a usted. Ahora, los tiempos han cambiado para los cristianos. Ya aparentemente no hay amenaza. Aparentemente no hay amenaza. Se dice por ahí que hay libertad de culto. No obstante, iglesia amada, debo alentarlos de algo. Los métodos del maligno han cambiado. Ahora son más sofisticados. Si usted buscara un par de zapatos baratos, una camisa o un enser eléctrico, una herramienta, notará un denominador común. Todos dicen lo mismo: Made in China, hecho en China. Podrán ser malos productos que no duran un año, pero son baratos. Son baratos. Y hace 100 años, China era un oscuro y pobre país. Hoy está presente en casi todas las actividades del ser humano en el globo terráqueo. Y se dice que China ha ganado ya la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo misil. Y hablo especialmente en el aspecto económico. Y hablando de guerras, en los años de la Segunda Guerra Mundial surge un verdadero profeta de Dios, un verdadero santo. Santo quiere decir escogido. Y ese santo
tenía un nombre, Dietrich Bonhoeffer. Era un ministro, si mal no recuerdo, luterano, y murió en los campos de concentración justo el mismo año en que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Murió por defender su fe. Y Dietrich Bonhoeffer es estudiado en todos los seminarios teológicos del mundo. Y él hablaba de una gracia cara y de una gracia barata. De hecho, tiene un libro bajo ese tema. Decía que el cristiano promedio se ha olvidado del costo de la salvación, que se nos ha olvidado el precio tan caro que Cristo pagó por nuestra redención. ¿Qué es redención? Redención era un proceso legal en la antigua Roma en donde había un esclavo y usted quería liberar a ese esclavo, entonces iba al tribunal y le decía al juez, yo voy a pagar aquí en dinero constante y sonante el valor de ese esclavo. ¿Cuánto vale ese esclavo? Tanto. Aquí está. Yo he depositado en la corte la misma cantidad del valor que tiene ese esclavo. Por tanto, yo voy a redimir a esa persona. Yo voy a liberar a esa persona. Yo voy a pagar para quitarlo, para sacarlo de la esclavitud y darle libertad. De manera que cuando hablamos de que Cristo es nuestro Redentor, lo que queremos decir es que Cristo pagó con su sangre nuestra libertad, nuestra salvación. O sea, eso de que nos redimió, pues entonces hablamos de que se nos ha olvidado, dice Bonhoeffer, se nos ha olvidado lo que costó nuestra redención. Entonces ya mucha gente no se siente responsable de la salvación de sus vecinos o de sus amigos. Decía Bonhoeffer, y voy a citarlo, voy a leer lo que él escribió en su libro. Dice de la siguiente manera, dice, la gracia barata es la enemiga mortal de nuestra iglesia. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento. La gracia barata es el bautismo sin disciplina de la iglesia. La gracia barata es la comunión sin confesión. Es la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia barata es la gracia sin cruz. Es la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Y continúa diciendo Bonhoeffer, la gracia es gratis para nosotros, porque Cristo pagó lo costosa que es. Así que no es barata. Esto demanda que vivamos no solo centrados en el Evangelio, en nuestra enseñanza, sino también moldeados por Él, pareciéndonos más a Jesús, tomando nuestra cruz y viviendo en sumisión a la voluntad de Dios. Termino la cita. De igual manera, el cristiano de hoy, usted y yo, tenemos que integrar en nuestras mentes, tenemos que darnos cuenta que las artimañas del mal han cambiado. Son más sofisticadas, son más atrayentes, son menos amenazantes aparentemente, pero son más letales para el alma, son más mortíferas para la salvación. Por eso, el consejo que aparece en el libro de Apocalipsis, en el Cristo resucitado, es: sé fiel, mantente firme. Pero no es ser fiel en un determinado tiempo, sino que añade: sé fiel hasta la muerte. Dicho de otro modo, sé fiel siempre. Aquellos que nos precedieron fueron fieles y preferían ser torturados y muertos antes de negar su fe. Nos llenamos los pulmones nosotros para decir: Jesucristo es el Señor.
Pero no es lo mismo decir o proclamar esto hoy que proclamarlo en los días en que se escribe Apocalipsis. ¿Me explico? Las monedas romanas, el dinero, tenían en una de sus caras el valor de las mismas, lo que fuera. Pero al dorso estaba la imagen del César y una leyenda que decía: César es el Kyrios, o César es el Señor. En otras palabras, decir en aquellos tiempos Jesús, Kyrios o Kyrios, Jesús es el Señor, Jesucristo es el Señor, implicaba un reto a la autoridad que se pagaba con la muerte. Usted no podía irse a una esquina a decir Jesucristo es el Señor, porque implicaba eso: arresto, tortura y muerte. Ahora usted se puede ir donde quiera y decirlo, no hay problema con eso. Entonces ahí es que está la diferencia, el testificar, ¿verdad? O sea, porque eso implicaba un reto muy serio, y los romanos no iban con chiquitas. Era un imperio muy, muy fuerte. Se cuenta precisamente de un mártir llamado Policarpo. Era un anciano de 87 años y se le forzó a renunciar a su fe y negar a Cristo. Y era algo muy feo, porque tenía entonces que si abjuraba a su fe, si abdicaba a su fe, era una ceremonia donde la persona, para salvar su pellejo, estaba frente a la estatua de César. Le daban una copa de vino, la libaba, la vertía y decía: César es el Señor. Y tenían, y no me atrevo ni tan siquiera a decirlo desde el púlpito, tenía que proferir unas palabras muy feas con relación a nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted hacía eso, usted salvaba el pellejo, pero perdía su alma. Pero entonces aquellos que eran fieles hasta la muerte no se doblegaban, no cedían, y en vez de decir César es el Señor, decían Jesucristo es el Señor, aunque le costara con eso la muerte. Pues este Policarpo le dicen: si tú niegas a Jesucristo, salvas la vida. Entonces él le decía a quien trataba de forzarlo a negar al Señor, y él dijo así: en 87 años de mi vida, en 87 años que tengo de vida, Él nunca me ha faltado. En 87 años que tengo de vida, Él me ha guiado, Él me ha consolado. ¿Cómo pues quieres tú? ¿Cómo puedes tú pedirme que lo niegue ahora? No, y 1000 veces no. Jesucristo es mi Señor. Perdió su vida terrenal por ser fiel, pero con su afirmación ganó la eternidad. Hay un pasaje en la Biblia que describe claramente lo que el Espíritu quiere comunicarnos. Vamos allá a la Biblia, vamos a buscar en Hebreos capítulo 2, versículo 1, y espero no equivocarme en esto. Hebreos capítulo 2, interesantemente, ¿verdad? Todavía los teólogos están preguntándose quién escribió Hebreos. Algunos dicen que Pablo, y dicen otros nombres, pero realmente lo importante es que está ahí en la Biblia y que es maravilloso. Y dice en el capítulo 2, versículo 1 de Hebreos de la siguiente forma: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense, es importante que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Palabra griega que describe ir resbalando es olisthima en griego, y comunica la idea de ir resbalando sin poder controlarte, sin poder detenerte.
Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, por no decir todos, se ha resbalado por lo menos una vez en sus vidas. Y todos estaremos de acuerdo también que la razón por la cual resbalamos es por ir a veces distraído, por ir caminando sin prestar la atención debida, por no ver la cáscara de guineo que estaba en el piso. Y hoy día, por ejemplo, más intensamente pasa eso por estar pendiente al celular, ¿no? Y estar escribiendo, particularmente las personas jóvenes. Y esta analogía que nos presenta el autor de Hebreos contiene algo muy interesante que debemos considerar. Te resbalas y vas para el suelo. Pero el escritor de Hebreos no escribe el término resbalar o lichima, no. Él escribe otra palabra y la palabra es glistro. ¿Qué quiere decir eso? No es resbalarse, es deslizarse. No es lo mismo resbalarse, porque en el resbalón tú caes al piso, pero deslizarse es otra cosa. Deslizarse es ir cayéndose poquito a poquito, sin aparentemente darte cuenta, hasta que perdemos la fuerza para detener la caída. Tú puedes prevenir el deslizarte, porque es un proceso muy lento. Y ese es el término que escribe y que utiliza el autor de Hebreos. O sea, de la misma manera podemos prevenir el deslizarnos. Ahora, también podemos prevenir un resbalón si vemos y ponemos atención donde vamos caminando y no pasamos por alto las advertencias del camino. Si dice resbala o mojado, usted pues pone atención al asunto y usted pues toma precauciones, pero si usted no lo hace, corre el riesgo de resbalarse y de caerse. Entonces el autor quiere que evitemos por todos los medios, mis hermanos y mis hermanas, el peligro de deslizarnos. Por eso la palabra nos advierte, no sea que nos deslicemos. Entonces piensa en esto. ¿Acaso puedes detener un resbalón a media caída? Por supuesto que no. O sea, una vez que te ves cayendo es porque ya has resbalado y lo único que queda es esperar el impacto de la caída y el daño del mismo. Pero cuando la Biblia habla del deslizarnos, eso es otra cosa. Describe un proceso lento y sin que aparentemente te des cuenta. Y es obvio que nuestros días, una de las técnicas, una de las estrategias del mal es precisamente adornar la cosa, engalanar, pintar con dorado lo que es negro, y comenzamos a deslizarnos. No a caernos, no a resbalarnos, a deslizarnos. Entonces, cuando la Biblia habla de esto de deslizarnos, es para que nos demos cuenta, mis hermanos, para que hagamos inventario de cómo yo me he ido deslizando en la fe. Y obviamente eso me ayuda a evitar la caída, a hacer un examen de conciencia, en otras palabras. Y la exhortación en esta mañana, mis amados hermanos, es recordar que tú estás aquí porque por ti se pagó un precio muy alto. Y si tú entiendes y si tú integras en tu vida, entonces no hay lluvia, ni viento, ni programa, o novela, o actividad que impida rendirle adoración a Dios. Lo otro, dejar de congregarte por cualquier excusa, dejar de
compartir tu fe, sentirte cómodo e impávido viendo cómo miles se pierden porque no conocen. Eso es la gracia barata. Y este mundo está lleno de lugares donde lamentablemente existe esa gracia barata. Ahora, gracia barata o gracia cara, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre, y nos ayude a integrar en nuestra vida, a preguntarnos, a cuestionarnos, a analizar, a valorar qué clase de gracia estamos viviendo. Si la gracia barata del brinco y del caer patas arriba, o la gracia barata de integrar que nuestra salvación costó la vida de Jesucristo y que somos llamados a imitarlos, a imitar a Jesucristo con nuestra vida, con una vida seria, con una vida testimonial. Dios les bendiga poderosamente. Y quiero terminar con algo que me llega muy en lo profundo. Ustedes saben que en esta semana pasada se celebró la Semana de la Educación. Y me gustaría, con mucho cariño, felicitar a todos los maestros y maestras, activos o jubilados, porque llevan el nombre más glorioso que el ser humano puede llevar, el nombre de maestro, como nuestro Señor Jesucristo. Don Santos P. Amadeo una vez dijo que el título de maestro es el título más noble bajo el sol. Y es cierto. Gracias a ellos aprendimos a leer. Gracias a ellos nos hemos hecho lo que somos. Así que sean bendecidos todos ustedes, hermanos y hermanas, maestros y maestras, que el Señor les bendiga poderosamente. Y como dice la canción, por eso me felicito yo también. Porque fui maestro y me siento todavía maestro. Dios les bendiga. Oremos. Señor, partimos de aquí dándote gracias por tu palabra. Sobre todo esa bendita palabra que tiene poder. Despídenos en tu paz y permítenos, Señor, que al igual que hemos comenzado la semana buscando tu rostro y adorándote, todos los días de esta vida podamos así hacerlo. Líbranos de resbalarnos, líbranos de deslizarnos en la fe. Permite que en todo tiempo estemos conscientes de nuestra vida, de nuestra responsabilidad. Permítenos vivir una gracia cara que costó la vida de tu Hijo amado Jesucristo y su sangre. Y ahora, que la bendición del Padre, la gracia de su amado Hijo Jesucristo y la consolación y compañía del Espíritu Santo sea con todos ustedes, ahora y por siempre jamás. Amén. Vayan en paz, hermanos.